Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro que tenemos en la Asociación Libertaria Austriaca titulado Los problemas de la intervención estatal. Aquí queremos discutir, introducirnos, aprender sobre una cuestión fundamental y es cómo afecta el crecimiento del Estado, el crecimiento de la regulación y de toda la intervención que realiza la economía y al fin y al cabo la vida de la gente a pues, cuestiones como la libertad individual, la dinámica social, la evolución de las instituciones o la riqueza propiamente. Tenemos el honor de contar para ello con dos ponentes que son excepcionales y nos van a permitir abordarlo desde dos perspectivas a nuestro punto de vista complementarias. Una que puede ser más puramente académica y otra que ha estado en su momento mezclada con también la realidad política. Tenemos en primer lugar a Eduardo Fernández Nuña, que es doctor en ciencia política, profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín y analista especializado en instituciones de desarrollo y calidad democrática. En su investigación se centra en cómo las estructuras del Estado y las dinámicas políticas influyen en la libertad, la prosperidad y el orden social. Su visión teórica nos parece especialmente valiosa para comprender los fundamentos y los límites legítimos de la intervención estatal. Sobre todo también para una asociación como la nuestra, en la que prima la investigación académica y el análisis académico antes que la pura acción política, sobre todo sometida a la acción de los partidos políticos. Por otro lado, tenemos a Javier Fernández Laschetti, que es consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster en Gobierno y Políticas Públicas por la... ¿No? ¿Esa no? No. Soy licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas. Eso es, vale. Genial. A lo largo de su trayectoria política, como todos sabemos, ha desarrollado una intensa labor en la materia de reformas orientadas a la libertad económica, la reducción de trabas burocráticas, la responsabilidad fiscal y la moderación administrativa. Por su lado tenemos la experiencia quizás más práctica que nos puede enseñar esta simbiosis entre la alta altura académica y también la acción política. Respecto al caso de Laschetti, me voy a permitir un pequeño comentario, y es que yo, cuando desarrollé mi TFG de políticas, pues me topé con el trabajo de Laschetti, dado que estudié básicamente el cambio ideológico del Partido Popular con la llegada de Mariano Rajoy. Ese último abandono que cuando él dijo que los liberales se vayan al Partido Liberal y los conservadores se vayan al Partido Conservador. Elegiste una triste historia. Sí, desde luego, desde luego. Y bueno, ahí encontramos cómo en el Partido Popular en Madrid, en cierto sentido, se formó una suerte de bastión que defendió un poco las viejas ideas, quizás del PP, de la Alianza Popular, que habían sido despreciadas abiertamente por la élite del partido. Y en su propio caso, en el caso de Laschetti, fue un poco quizá el cerebro económico, una buena parte del cerebro económico en esa acción y en esa resistencia de libertad ciudadana y de ideas de liberalismo clásico, por lo menos. Eso es mérito de Esperanza Aguirre en ese momento, ahora Isabel Díaz Ayuso, y luego los que estábamos por allí, pues nos ocupamos de la intendencia. Genial. Pues con ambos ponentes vamos a analizar de la manera más completa todos los problemas que tiene la intervención del Estado, porque somos conscientes fácilmente de los efectos económicos, pero en ALA ya sabemos perfectamente, como herederos de la tradición liberal, que tiene implicaciones institucionales y consecuencias para la libertad política de los ciudadanos e incluso para la evolución de la propia democracia. Así pues, voy a dar la palabra a los ponentes, introduciendo el primer segmento de nuestra charla, que se refiere a la influencia política y los planes estatales en contraposición con las preferencias individuales de los ciudadanos. Es decir, los intereses políticos versus los intereses privados de los ciudadanos. En primer lugar. Muy bien, pues brevemente y antes de empezar, porque Javier y yo formamos parte de un proyecto que se llama Universidad Las Esperidas y también estamos muy involucrados, afortunadamente, y comprometidos con ese proyecto en la Al que actualidad. estáis todos invitados. Al que estáis todos invitados, efectivamente, porque al final es una aventura de exploradores. Pero bueno, yendo al tema, claro, política, yo creo que tanto la escuela austríaca como la elección pública han hablado mucho de la interacción con el Estado y del fracaso de la política pública. De hecho, hay una revista que yo recomiendo mucho, que es el Review of Austrian Economics, y en el año 2002-2003 dedicaron un número precisamente a esto, a cómo fusionar principios de escuela austríaca y principios de public choice con objeto de entender mejor
la política pública o la naturaleza de la política pública y también de la intervención estatal. ¿Por qué? Porque una y otra parten de puntos de vista, parten de digamos, orígenes completamente distintos, ¿no? Para la escuela austriaca es un problema de conocimiento. Para el public choice es un problema de malas intenciones, ¿no? De la divergencia entre intenciones anunciadas e intenciones deseadas. El autor de Public Choice dice: en política la intervención va a salir siempre mal porque te están diciendo una cosa pero quieren otra. El economista austriaco te dice: la política pública sale mal porque básicamente el político no sabe de economía. Hay una concepción en la escuela austriaca benevolente, por lo menos en autores como Mises y Hayek, aunque Mises y Hayek ya tienen sus cuestiones, recordemos Burocracia en 1944, ya tienen sus cuestiones, pero el hecho es que esos dos puntos de partida diferentes a la hora de analizar política pública son compatibles. Y cuando los hacemos compatibles, pues vemos un poco lo que subyace en esta reflexión inicial, ¿no? ¿Y cuál es esa reflexión inicial? Que la política tiene objetivos no declarados y que esos objetivos no declarados pues muchas veces no están asociados a los intereses ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final la política no deja de ser más que un juego competitivo entre minorías organizadas que buscan la obtención de poder. Esa es la política. Y hay una clasificación de actores, que yo creo que ahí los teóricos del public choice pues lo han hecho muy bien, que son oferentes. ¿Quiénes son los oferentes? Pues básicamente políticos y burócratas. ¿Quiénes son los demandantes? Pues básicamente grupos de presión privados y votantes. Pero si uno se da cuenta, 3 de esos 4 actores son minorías organizadas. Y el único actor que no está organizado es el último, que son los votantes, que son mayorías desorganizadas. Entonces, al final, bueno, claro, la política y los intereses privados pueden confluir, de hecho confluyen, ¿no? El punto es que hay intereses privados que tienen buenas relaciones con la política y hay intereses privados que tienen malas relaciones con la política y que desafortunadamente salen perdiendo con la política. ¿Por qué? Porque muchas veces la política, bueno, muchas veces, a diferencia del mercado, la política sí es un juego de suma cero. El recurso es escaso y el presupuesto será aquí o será allí. Y claro, eso explica dinámicas, bueno, que han tenido efectos desde mi punto de vista terribles, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, para mí, en las clases de política latinoamericana, que es lo que me interesa, el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Al final, ¿qué fue el modelo de sustitución de importaciones? Fue un modelo que, a través de una sustitución de importaciones, se benefició a determinada población privada, a determinados empresarios privados, a los que se les enriqueció a través de un diktat estatal y evidentemente esa concentración de beneficios se diluyó entre amplias capas de la población que tuvieron que pagar productos carísimos de mala calidad durante décadas. Y aún así, esas empresas privadas, entre comillas, eran terriblemente ineficientes, o sea, mostraban pérdidas, lo que provocaba que el gobierno encima tuviese que endeudarse para asumir, digamos, bueno, esos determinados proyectos empresariales, ¿no? Después de 20 años, pues crisis de deudas masivas, hiperinflaciones y lo que se denominó la década perdida. Pero ahí hay intereses privados que salieron beneficiados. Fue un resultado de la política. No solo fue una cuestión de políticos, fue una cuestión también de intereses privados. Ahí, y con esto acabo ya para dejar la palabra a Javier, que sabe Javier que yo empiezo a hablar y se me va la olla. Hay un esquema de public choice en el cual, dándole la vuelta un poco al básico esquema marxista de el Estado sirva a los intereses de la burguesía, diciendo no, el Estado sirve a intereses
pues, de carácter político, por supuesto, si tienes el poder, sirve a intereses de carácter burocrático casi siempre, porque la administración es una gran buscadora de rentas siempre, y de vez en cuando sirve a intereses privados. Lo que pasa es que, claro, el punto es si esos intereses privados, pues al final benefician o no a la gran mayoría desorganizada, que son los votantes o los ciudadanos, porque muchos no votan. Muy bien, pues adelante. Bueno, lo primero, vaya por delante que estar en un evento, una charla o un coloquio organizado por una asociación que se llama Libertaria Austriaca no me puede dar más alegría. O sea, me alegra muchísimo y me encanta que estéis haciendo cosas y que estéis tratando de llegar al fondo de los asuntos. Imagino y espero que leyendo mucho, que eso es lo más importante. Tenemos cobertura. Bien, eso es fundamental. Y bueno, así que encantado de estar con vosotros esta tarde y además de hacerlo con Edu, que es siempre un placer tener oportunidades de hablar. Bueno, vamos a ver, sobre esta cuestión. Lo primero, y yo lo poco que sé de Public Choice lo aprendí de Eduardo y en la época que estuve en la Francisco Marroquín, y ya lo he seguido leyendo. Yo recomiendo mucho a que cualquiera que sea liberal y le interese la política y le guste tratar de entender la política, que leas sobre Public Choice, porque es sin ninguna duda la vertiente intelectual del liberalismo que mejor explica la realidad de la política. Y por tanto yo lo recomiendo mucho. Por ejemplo, en este momento recomiendo una cosa que ha mencionado Eduardo, la diferencia entre lo que quiere la gente y lo que vota la gente. Bueno, pues acaba de salir un libro, literalmente esta semana, que se llama La culpa es nuestra, de Benito Armiñada, que recomiendo que lo leáis todos, porque va exactamente de eso, ¿no? y de cómo muchas veces no son, la formulación clásica, minorías extractivas, sino que son mayorías extractivas, ¿no? Y que además quieren vivienda, pero votan a un partido que pone mucho más difícil acceder a una vivienda, o quieren empleo, en fin. Benito Armiñada siempre es interesante, y sobre esto mucho más. Entonces, sobre esta cuestión que planteabas y que hablaba Eduardo, ahí la cuestión central es darnos cuenta de que no es la administración la que decide. Siempre decimos, la Comunidad de Madrid ha decidido que, o el gobierno ha decidido que, o el ministerio, o llevado a niveles más micro, el hospital ha decidido que, o el colegio. No deciden ni los edificios ni las instituciones, deciden las personas que tienen algún nivel de capacidad de decisión dentro de ellas. Y con ellas no me refiero solo al consejero de sanidad, sino también al médico que está ahora mismo en las urgencias del clínico, o a la enfermera que está en un pasillo de un hospital público. Cada uno de ellos está tomando decisiones públicas porque están disponiendo de bienes extraídos coactivamente a los ciudadanos, y los están aplicando a lo que cada uno de ellos cree, dentro de la legalidad, evidentemente, que es mejor hacerlo. En ese, lo que creo que es mejor hacerlo, inevitablemente aparecen siempre, y no es un juicio moral, es una constatación de una realidad indisociable de la condición humana, aparecen preferencias que a veces son ideológicas, preferencias que a veces son personales, a quién le tienes manía, a quién le tenías unas ganas horribles, qué cosas te pide el cuerpo hacer, o a veces, en el peor de los casos, qué cosas de ahí puedo extraer un beneficio personal. Y eso, primero, tendemos a ver como si fuera una cosa que solo le pasa a los políticos. Por supuesto que pasa a todos los políticos de todos los partidos, pero también le pasa a cada uno de los empleados públicos que toma decisiones, el director de un colegio y el señor que está ahora mismo en la Renfe o en Adif decidiendo tal cosa, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues que claro,
tenemos que ser conscientes de que están ahí la expresión de preferencias personales, ¿eh? Por tanto, es inevitable que estas aparezcan, ¿eh? Y la manera, además, de tratar de contrarrestarlas cuando tú crees que no van en la dirección correcta, o de apoyarlos cuando tú crees que van en la dirección correcta, es teniendo en cuenta esto. Y eso me lleva a lo siguiente. Desde el punto de vista académico, yo creo que el liberalismo tiene demasiada fe en los políticos. Es decir, piensa que los políticos quieren algo y deciden algo. Evidentemente, por supuesto, los políticos, primero, generalizar es una cosa que siempre está equivocada, y entre liberales más, porque sabemos que cada uno de los individuos es distinto y tiene rasgos diferentes, intereses diferentes. Pero en el caso de los políticos hay que tener en cuenta algo que se relaciona con lo que estaba diciendo, y que yo creo que en el ámbito liberal, no solo académico, sino también en conversaciones digamos, informales entre liberales, tiene a pensar como si los políticos decidieran ellos solos lo que quiero hacer y lo voy a llevar por allí. Bueno, pues eso no es así. Evidentemente, las decisiones personales, las preferencias personales influyen mucho en la toma de decisiones, y además yo creo que deben influir mucho, ¿no? En un régimen basado en el pluralismo político, yo quiero que la gente tenga principios, incluso aunque sean equivocados, pero lo que no quiero es gente sin principios. Lo digo por la mención a quien has mencionado al principio de esta conversación. O sea, es mucho mejor tener principios aunque sean equivocados, ¿no? Pero la gran influencia que está siempre presente y la que mediatiza absolutamente todas las tomas de decisiones de los políticos en regímenes como el español, pero en los demás también, es la opinión pública, o la transmisión de la opinión pública. Por tanto, la prensa, medios de comunicación en general, y eso que se llama las redes están que arden, ¿no? Bueno, pues las redes. Entonces, no os podéis ni imaginar la cantidad de veces que he visto a gente que estaba conmigo o contra mí, vamos, en política activa, abandonar un curso de acción, no hacer algo, o sí hacer algo, porque su jefe de prensa o la gente que le rodea o él solo ha llegado a la conclusión de que la frase es: como haga eso, me mata. Entonces, como haga eso, me matan, pues la gente no quiere morir, ¿no? Claro. Y además, oye, pues vieron que uno intentó externalizar la gestión de los hospitales de Madrid y se murió, pues entonces con menos motivo, ¿no? Eso explica en muy buena medida la ausencia de reformas en un país como España, la ausencia de reformas en un país como Francia, en un país como Italia en buena medida, pero clarísimamente en España. Y eso, ojo, yo no lo estoy juzgando, no es un problema. Yo quiero vivir en una sociedad en la que la gente opine, debata y piense. Pero nos equivocamos los liberales cuando pensamos que lo que deberíamos hacer es que los políticos pensaran tal, si no lo acompañamos de donde hay que influir es en el debate público. O sea, lo que hay es que ganar el debate público. Y si ganas el debate público, o sea, vamos a ver, cuando Aznar empezó a hablar de bajar el impuesto sobre la renta en el año 95, antes de ser presidente del gobierno, hubo gente, y no voy a decir el nombre, que estáis hablando, que le recomendó, que luego fueron ministros suyos, que le recomendó: no vuelvas a decir eso, Rosa María, no vuelvas a decir eso porque bajar los impuestos no es popular. Aznar, obviamente, como afortunada y felizmente hizo lo que creía que tenía que hacer y bajó el impuesto sobre la renta y luego lo volvió a bajar, y luego Esperanza Aguirre en Madrid empezó a hacer lo mismo. Cuando empezó Esperanza Aguirre aquí en Madrid: pero ¿cómo vas a suprimir el impuesto de patrimonio, Esperanza? Te van a decir que estás a favor de los ricos. Y Esperanza: voy a suprimir el impuesto de patrimonio porque es un robo. Y lo hizo. Bueno, pues, ¿qué ocurre?
Cuando esa batalla en la opinión pública está ganada, y está evidentemente en este momento felizmente ganada, yo creo que en toda España, y desde luego claramente en Madrid, pero yo creo que en toda España, o sea, es decir, nadie hace campaña diciendo voy a subir los impuestos, ni Pablo Iglesias en su momento, entonces tienes mucho más campo para avanzar, ¿no? Si no tienes esa batalla dada en la opinión pública, es mucho más difícil poder pensar verosímilmente que se avance en una dirección de mayor libertad, mayor respeto a la propiedad y menor intervención. Muy bien, pues podemos pasar al siguiente punto. A mí me gustaría quizás fusionar los dos siguientes puntos que vamos a tratar, porque son los más referidos a las investigaciones austriacas, que se refiere, por un lado, a los problemas de cálculo económico que tienen las políticas estatales y, como está muy relacionado, pues lo introduzco también, los problemas de información que existe por parte de la administración pública a la hora de realizar políticas, dado que, pues como sabemos por la escuela austriaca, la información está repartida entre todos los ciudadanos del país de manera, podemos decir, democrática, dispersa, sesgada, y la administración, al intentar concentrarlo todo, pues se queda por lo menos miope. Entonces, si quieren... Muy bien. Bueno, al final es efectivamente un tema muy clásico, sobre todo para la escuela austriaca de economía, ¿no? 1922, Mises, imposibilidad de cálculo en el socialismo, y luego el propio Hayek también, ¿no? Como bien comenta el profesor Huerta de Soto en la intro a la acción humana, creo recordar, ¿no? En esas 70 páginas, ¿no? Que habla de Mises haciendo hincapié en precios y propiedad y Hayek haciendo hincapié en conocimiento, por la dispersión. Efectivamente, yo creo que cuando se socializa una provisión de servicios, al final socializar una provisión de servicios tiene que ver con sacarla del mercado. Cuando uno lee, por ejemplo, literatura de Estado del Bienestar, de Costa Spin-Andersen, a mí me gusta mucho porque por lo menos dicen la verdad. Al final, ¿qué es una provisión de servicios dentro del Estado del Bienestar? Se supone que lo que pretende es desmercantilizar la provisión del servicio. La cosa es si eso se puede hacer bien, y la realidad es que parece que no se puede hacer. Que la imposibilidad de cálculo en el socialismo es una realidad, bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no? Se reconoció por los economistas soviéticos cuando hablaron con el gobierno de Reagan, si no estaba equivocado, ¿no? Oye, ¿cómo calculáis? Muy fácil, precio de las materias primas en el Wall Street Journal, y a partir de ahí pues calculamos, ¿no? Claro, pero eso pasa con cualquier política pública. O sea, no solo pasa, incluso donde existe un sistema de precios que funciona de manera más o menos eficiente y lanza las señales que tienen que existir. De hecho, a día de hoy, pues no sabemos el número de jueces óptimos que se necesitan en España. O sea, toda política pública, al final, socializada, jueces, sanidad, educación, pues no sabemos cuál es la cifra. Policía, o sea, yo estudié no para España, pero para Guatemala, la gestión del recurso humano de la Policía Nacional Civil hace unos 10 años. Y claro, ¿cómo sabes si tienes muchos policías o pocos policías? Bueno, tirando de cifras aproximadas, ¿no? ¿Qué son cifras aproximadas? 300 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Y quién lo dice? Naciones Unidas. ¿Y con base en qué lo dice? Pues no te lo saben explicar muy bien. Porque al final, todo servicio desmercantilizado, pues ese es el problema que tiene, ¿no? Entonces, si a ese rasgo, que es un rasgo técnico, imposibilidad de cálculo en una política socializada, le sumas que la política es un juego de minorías organizadas compitiendo por el poder, pues entonces ahí puede haber tormentas perfectas, ¿no? O sea, la gente cuando dice, es que el Estado presupuesta mal. Bueno, claro que o sea, hay incentivos perversos para presupuestar mal. No solo es un problema de cálculo, también los actores, algunos, no digo todos, desean que se presupueste mal. Y bueno, no sé cuánto es la tasa, esto podría ser un tema de investigación. ¿Cuánto es la tasa de acierto presupuestario, ¿no? O sea, se presupuesta la obra, se acaba la obra y cuánto es el diferencial, ¿no? Que yo creo que está calculado, ¿no? Está calculado el mismatch, ¿no? Entre un presupuesto público, sí, se suele saber, y cómo acaba la obra, ¿no? Y en función de los países, pues la cifra sube o baja, ¿no?
Pero yo creo que la razón que explica esto es una cuestión de socialización en la provisión de servicios y es una cuestión de, en algunos entornos, incentivos perversos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que decía Javier antes, pensar que el político es el que decide es una visión muy naif. El político es una parte de las que decide, pero el juego es un juego competitivo entre minorías organizadas y hay grupos de presión organizados que tienen a representantes con capacidad de influencia y que obtienen en algunas situaciones pues determinadas prebendas y beneficios que dificultan el cálculo, ¿no? Ahora, mi visión, yo sí soy defensor de que tiene que haber administración. Yo no soy anarcocapitalista. Yo tampoco. Y yo sí estoy a favor de que tiene que haber administración pública. Y sí estoy a favor de que tiene que haber Estado. El punto es que hay soluciones intermedias. Por ejemplo, puedes introducir dinámicas de mercado dentro de la provisión de servicios. Eso te ayuda a mejorar el cálculo. El ejemplo cliché es la educación concertada versus la educación estatal. El ataque a la pública, de la pública a la concertada no tiene piedad, pero el hecho es que la concertada cuesta menos al contribuyente y tienen los mismos o mejores resultados. Bueno, pues a lo mejor puede haber problemas de eficiencia, o sea, no sabemos qué es ser eficiente, pero sí hay eficacia, ¿eh? Si vemos que una política pública logra educar y además lo vemos contrastándolo con pruebas exógenas al sistema, ¿no? PISA y todo eso, ¿no? Que parece que quedan bien. Bueno, pues eso puede hacerse en sanidad también, ¿no? Hay modelos, bueno, aquí está una de las personas que intentó sacar adelante ese tipo de medidas, pero el hecho es que yo sí creo que la administración eficiente al 100% es imposible que lo sea, pero puede ser eficaz. Y que todo servicio socializado pues va a tener problemas de cálculo, todo servicio socializado. Aunque dicha provisión interactúe con un sistema de precios, porque no es una cuestión solo de cálculo, es una cuestión de política también. Bueno, esta es una cuestión completamente central que en el ámbito político y periodístico no está nada presente. Entonces yo creo que los liberales deberíamos hablar mucho de ella, porque a mí me parece que de las cosas más deslumbrantes de los autores liberales es ese paper de 5 páginas o de 7 páginas de Hayek del año 47, ¿no? Si no me equivoco, del uso del conocimiento en la sociedad, ¿no? La explicación sobre cómo es posible o cómo no es posible conocer de manera centralizada todo lo que necesitarías conocer para tomar una decisión, porque hay una parte de conocimiento que es un conocimiento establecido, es un conocimiento que se puede compartir, que se puede poner en la Wikipedia o que te lo puede decir ChatGPT, pero hay otra parte de conocimiento que es que está dentro de la cabeza de cada una de las personas y tú puedes ser el consejero de sanidad, pero tú no tienes ni idea de si esa señora le tiene manía al médico de familia de ese centro de salud, o al revés, o le entusiasma la doctora del otro, ¿no? Y entonces, o sea, yo cuando llegué a la Consejería de Sanidad en el 2010, Esperanza Aguirre ya había aprobado libertad de elección de médico y hospital aquí en Madrid, pero había sido 2 meses antes, todavía no estaba aplicada, ¿no? Entonces, a mí me tocó implantarlo, y cosa que hice con mucha felicidad. Y nos decían, no, es que eso va a ser un caos. No, todo lo contrario, no ha sido un caos. Es decir, ahora mismo, todos los años, más o menos 500.000 de madrileños cambian de médico de familia y unos 250.000 van a un hospital distinto del que tienen más cerca del suyo que tienen como referencia. Y nadie tenemos ni idea de por qué. Porque nadie tenemos ni idea de por qué. Puedes detectar algunas cosas, hicimos algún estudio y veíamos, por ejemplo, padres que prefieren llevar a sus hijos al pediatra del barrio donde vivían antes, aunque se mudaron y se cambiaron, porque es el pediatra que conoce a sus hijos. Entonces, cuando teníamos un sistema de planificación centralizada, supuestamente, claro, es decir, los de esta zona van a este hospital, los de esta zona van a este,
quiere decir que los de la acera de la izquierda de la calle Raimundo Fernández Villaverde tienen que ir obligatoriamente a un hospital y les prohibimos ir a todos los demás. Y los de la acera de la derecha tienen que ir a otro hospital y le prohibimos ir a todos los demás. Ergo, por tanto, el punto de partida de la relación médico-paciente en la mayor parte de España, desgraciadamente, excepto en Madrid y en algunos sitios más, es un punto de partida en el que se sienta el paciente delante del médico y los dos saben que están por obligación. Luego, a partir de ahí, a lo mejor es un médico fantástico, que lo suelen ser, y el paciente es un tipo estupendo, pero puede ser también un paciente inaguantable y un médico que, en fin. Y eso es toda esa parte de conocimiento que está dentro de cada una de las personas, que es imposible y que solamente mediante mecanismos que permitan la libertad, idealmente un mecanismo de mercado. Si no es un mecanismo de mercado, puede haber, como decía Eduardo, un mecanismo intermedio, pero lo fundamental es que permita la libertad de decisión de la gente, ¿no? El reverso es la fatal arrogancia, y la fatal arrogancia es el más común de los pecados o de los rasgos negativos de los políticos de cualquier lugar del mundo, de cualquier época y de cualquier tiempo, ¿no? Es decir, la gente que tiene una responsabilidad política, insisto, aquí o en cualquier país, ahora o hace 1000 años, que llega a un punto en el que se cree que yo sí que sé lo que tengo que hacer con tu dinero. Entonces, como me da la sensación de que tú no vas a gastar bien tu dinero, lo vas a malgastar en tonterías, prefiero sacártelo del bolsillo y asignarlo yo a las cosas que sé que te convienen. Hay una parte de arrogancia, hay una parte de vanidad, hay una parte de preferencias. Es decir, yo que soy muy aficionado a la ópera barroca, con tu dinero voy a hacer una programación de ópera barroca que os vais a morir todos. Da igual si no quieres ir, pero yo sí quiero ir y la quiero ver, ¿no? Eso sucede todos los días, a todas las horas, en todos los niveles de decisión pública de cualquier país. Por tanto, cuanto menos poder tenga el Estado, cuanto menos capacidad de decisión y menos margen para la arrogancia, mejor. Y luego termino con otro ejemplo inverso. Es decir, ¿a qué grado de locura, de ineficiencia y de literalmente malgastar el dinero puede llegar la planificación centralizada? Estamos viéndolo ahora, aunque no nos demos cuenta, pero probablemente nunca se está haciendo un ejercicio de literalmente tirar el dinero a la basura, como el que está sucediendo en estos momentos en España, en los últimos 3 años y un año que queda, con los llamados fondos Next Generation. Es decir, el contribuyente europeo le obligan a dar a España 70.000 millones de euros gratis, que luego terminaron siendo 80.000, gratis, o sea, grants, no hay que devolverlos, y otros 80.000 en préstamos. Y el gobierno de la nación decide que él sí que sabe en qué se lo va a gastar. Y entonces empieza a hacer un mecanismo de planificación centralizada desde el gobierno de la nación, decidiendo a qué van a asignar centenares de millones de ese dinero que viene del contribuyente europeo en cosas que yo pienso que son las que hacen falta. Es decir, no se me ocurre pensar, como hicieron otros países, por cierto, Italia, por ejemplo, hasta cierto punto Portugal y Francia. Oiga, dejo al margen si a un país le conviene que le regale 70.000 millones de euros, que yo tengo muchas dudas. Pero en fin, por lo menos, pues a lo mejor, oye, ponlo aquí y oiga, que vayan viniendo proyectos y un equipo de gente independiente que juzgue si eso contribuye o no a esa llamada transformación, tal. No, aquí ha sido, pero es que además agravado. Como es un gobierno de coalición, deciden que no va a ser como ya pretendía Nadia Calviño. Nadia Calviño pretendía repartirlos ella, tal
luego sus compañeros de coalición se dan cuenta y no están por la labor, dicen, por ministerios. Entonces ya no solamente es centralizado, sino centralizado troceado. Entonces, el Ministerio de Sanidad, no sé cuántos millones, el Ministerio de Vivienda, no sé cuántos millones, que empiezan a hacer convocatorias. Entonces, en esas convocatorias, una buena parte de ellas se han quedado desiertas, porque, no. ¿Os acordáis de aquella historia del vehículo eléctrico? Hacían las convocatorias, entonces tenían que ser empresas españolas grandes con empresas pequeñas, que además tuvieran presencia en 4 comunidades autónomas y además, o sea, todas las condiciones que se le ocurren a un burócrata sentado literalmente en su despacho pensando, voy a hacer un dibujo del ideal, ¿no? Claro, por ejemplo, no se daban cuenta de que según la legislación de subvenciones, toda empresa que presente un proyecto a fondos europeos tiene que avalar el importe de esos fondos. Por tanto, las empresas medianas no podían avalar nada. Luego, por tanto, se quedaron desiertos, ¿no? Es decir, todo eso os lo podría multiplicar por 1000 y 1000 ejemplos que han pasado en estos meses, sin contar que no digo nada de ello, porque no tengo ningún caso que relatar, si alguien se ha quedado con algo de dinero por el camino, ¿eh? Yo digo... Eso vamos luego. Claro, literalmente en estos 4 años se ha tirado el dinero por la ventana. Se supone que 70.000 millones de euros nos iban a transformar como país y resulta que no ha cambiado nada. O sea, es decir, ha habido unos cuantos miles de personas que han cambiado las ventanas de su casa. Bien, yo no digo que esté mal, pero en fin, que eso sea transformador, cero. Que eso sea algo moralmente... Bueno, o sea, ¿yo por qué voy a cambiar las ventanas de mi casa con el dinero de un noruego o de un sueco? No sé, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y además, como consecuencia de la ineficiencia derivada de la... O sea, si la planificación centralizada no la logró hacer funcionar Stalin con tanques y con gulag, pues imagino toda esta panda de aulas, ¿no? Bueno, resultado, dentro de un año, cuando termine el año 26, va a ser inocultable que España, de los 70.000 millones de euros, nos ha gastado, yo calculo, que poco más de la mitad, no mucho más de la mitad, y que el efecto ha sido nulo. Y en ese momento empezará a haber gente, espero que la haya en toda Europa, gritando, oye, qué vergüenza, porque hemos malgastado dinero. Entonces, todos esos modelos de planificación centralizada, que muchas veces vienen de Bruselas o de gobierno, o a veces de gobiernos locales y autonómicos, siempre conducen a asignaciones de recursos fracasadas que no consiguen los resultados que se persiguen y que además conducen a resultados muchas veces básicamente injustos. Hay un tema, porque este tema es muy interesante, y todo lo que ha comentado Javier es muy interesante. Hay un tema que potencialmente puede dividirnos a los liberales mucho, ¿no? Que es, claro, yo estoy a favor de la solución de libertad de elegir. La cuestión es, por ejemplo, pues el otro día es que mientras que estábamos en la conversación me vino un debate en el que participamos hace una semana en Alicante sobre temas de política pública y obligatoriedad, ¿no? Y mucha gente pues dijo que lo de la obligatoriedad está mal. Yo no estoy tan... Claro, yo estoy a favor de la libertad de elegir, pero estoy a favor de que, por ejemplo, el 9% sea para el seguro médico. Ponlo donde quieras. Estoy a favor del modelo de Singapur. O sea, el 9% es para gastos médicos. Ponlo donde quieras. Gástalo en el hospital quien quieras. Pero tu cuenta de capitalización médica es obligatoria. O sea, tú tienes que tener 9% de tu salario para gastos médicos ahorrados y los tienes que tener en el móvil. Y luego ya los gastas donde quieras. ¿Que quieres ir a un hospital público subsidiado? Pues te cuesta menos. ¿Que quieres ir a uno privado más tal? Bueno, para la pensión. Porque si no sucede que vamos a procrastinar. Claro, esto cuando lo digo no parezco muy liberal, porque no es muy voluntario. Pero la solución ¿cuál es? La solución es 30 años después tener una minoría organizada que va a decir es que yo tengo mi pensión, yo quiero mi pensión. Que lo estamos viendo en Chile, por ejemplo. Uno de los problemas de Chile, que su sistema de pensiones sobre el papel fue muy eficaz, pero como la cuota de ahorro era muy baja, la gente no ahorró. Entonces hubo mucha gente que cuando se llegó a la edad de jubilación
el dinero de la pensión no le daba para vivir como jubilado. Entonces, claro, dijo, menuda estafa esto. No, menuda estafa no, es que no has ahorrado. Es que, claro, si ahorras el 5%, es imposible que después de 28 o 30 años de trabajo tengas una pensión. Hay que ahorrar más. Es que un tipo de Singapur ahorra el 36%. Entonces, claro, es una cosa, hay unas diferencias ahí. Entonces, ese es un debate de política pública. Sería como un mal menor. Muy interesante. Yo creo que es un mal menor. Pero no es muy liberal, ¿eh? No es muy liberal. Bueno, pues eso sería un mal. Es un debate súper interesante. Yo no estoy seguro de que esté completamente de acuerdo con Eduardo, claro. Porque a mí la parte de obligatoriedad no me gusta. Ahora, lo que sí, como yo sí que creo que en política y en la toma de decisiones políticas lo importante es que los pasos vayan en la dirección correcta, aunque no lleguen al ideal que uno quisiera, pero que, desde luego, sobre todo, que los pasos no vayan en la dirección incorrecta, ¿no? Pues me parece que ir hacia eso. Por ejemplo, hablando de sanidad, y perdón porque yo hablo mucho de sanidad, pero o sea, aquí hablamos del sistema sanitario público como si solamente existiera una forma posible de que haya una provisión de salud al alcance de la gente. No es verdad, o sea, sin irte a Singapur. O sea, el sistema sanitario público de Suiza consiste en que tienes que tener obligatoriamente una cuenta de ahorro para la salud. ¿Ya está? Y a partir de ahí todo es en competencia, médicos, hospitales, con lo cual tiene muy buenos resultados. El sistema sanitario público de Holanda, no estoy hablando de países en los que la gente se muera por las calles, en el abandono, el sistema sanitario público de Holanda consiste en la obligatoriedad de tener un seguro sanitario privado. Y el Estado le paga la prima a la gente que no tiene recursos suficientes o que tiene precondiciones de salud que harían que su prima fuera imposible de pagar para ellos. Y a partir de ahí, la gente escoge a qué médico va, a qué hospital va, el médico y el hospital intentan hacer lo mejor que el de al lado, porque yo quiero atender muy bien a los pacientes para que vengan a mí y no a los demás. Y el resultado, invariablemente, cada vez que se hace un estudio de resultados en salud, resultados objetivos, o sea, mortalidad, infecciones nosocomiales, el país que sale mejor de Europa suele ser Holanda. Y eso me parece que es interesante, es decir, que seamos conscientes de que no hay una, o sea, de otra manera, esto de que solamente pueda haber un sistema público de salud, o podría decir lo mismo de educación primaria y secundaria, que consista en establecimientos públicos creados por el Estado, las comunidades autónomas, mejor dicho, servidos por empleados públicos vitalicios. Esto básicamente solo pasa en España. Y eso explica la rigidez de nuestro sistema, la ausencia de reformas y yo creo que los problemas que va a ir teniendo de aquí a futuro. Muy bien. Si me lo permiten, me he dado cuenta ahora, tratando de estos dos puntos, de que en realidad el debate que aquí estamos teniendo sobre el estado del bienestar y sobre sus problemas no tiene nada que ver con el debate que podemos ver en la calle. Entonces, precisamente es lo que usted había dicho, de cómo lo importante muchas veces es el relato sociológico y cuáles son las ideas de la gente para que se nos entienda, porque uno lo que ve siempre cuando se inicia es que parece un debate de ricos contra pobres, ¿no? Si queremos que los ricos sean más ricos o si queremos robar a los ricos para darse a los pobres o algo así. Y aquí no hemos tratado ese tema en ningún momento, que bueno, que puede haber algo de eso en algún sentido, pero no lo hemos tratado. Por su lado, por ejemplo, nos ha hablado de muchas veces de que no existe la eficiencia objetiva. ¿Cuántos policías hacen falta? ¿Cuál sería la respuesta si no es aquello que prefiera la sociedad, que se sienta más segura o menos segura? Y a este respecto, como habló de la educación, por ejemplo, que me toca más cerca, habló del informe PISA y claro, muchas veces se nos dice, oh, hemos bajado el informe PISA, decadencia de educación. Bueno, sí o no. O sea, no sabemos, el informe PISA no son las tablas de Moisés que escribió Dios a dedo y significa que eso es una buena educación y un mal informe PISA es una mala educación. No lo sabemos. Por ejemplo, pienso en Christopher Derrick, pues hablaba de una educación más liberal, que era así su ideal, otros, pues Locke habla de una educación más técnica. Pues cada uno sabrá qué es lo que entiende por una persona bien educada y qué es lo que entiende por una persona educada. Y sobre lo que ha dicho, por otro lado, Laschetti, es también otro punto que en la calle no se ve y es cómo se engaña que el debate no es una cosa muchas veces solo sobre
las rentas de los ricos y de los pobres, sino que se trata de una cuestión de poder y del poder de los individuos frente al poder del Estado. Y a este respecto leí hace poco el plan de Juvenel en la ética de la redistribución, que habla de que la redistribución de la renta no es una cuestión de los ricos contra los pobres, sino de la transferencia de poder del individuo al Estado, porque el estado del bienestar nos afecta a todos recibimos los servicios, seamos ricos o pobres, pero todos perdemos la renta que tendríamos que pagar por ese servicio y perdemos por tanto la libertad de elección. Entonces, fijémonos en cómo existe esta diferencia y cómo parece que tenemos el relato abandonado si recuperamos eso, nuestra posición se ve mucho menos maléfica y se ve como es en realidad, que es una cuestión mucho más compleja. Sobre esto, si puedo, o sea, la dialéctica de hacer todo girar en torno a la lucha de clases, o sea, ricos contra pobres, en un país como España, a estas alturas de la vida, es no solamente una ficción, sino básicamente un instrumento que utiliza el socialismo de varios partidos, desde distintos ángulos, para dominar a la gente, o sea, para dominar el debate público, para dominar el espacio, ¿no? Esto te puedo contar anécdotas de todas, ¿no? O sea, a mí me decían en la Asamblea de Madrid, es que usted le ha regalado la Comunidad de Madrid 70.000 millones de euros a los ricos, bajándoles los impuestos. Y yo empezaba diciendo, no, a ver, perdón, el dinero era suyo. Entonces, digamos que no se lo he quitado. Segundo, no eran ricos. La mayor parte de la gente que se ha beneficiado era... Tú dices, no, suprimir el impuesto de sucesiones es hacer regalos a los ricos. Hasta que nos pusimos a mirar, vamos a ver, en aquel momento 700.000 personas que se habían beneficiado de la supresión del impuesto de sucesiones, ¿cuántas tenían un nivel de renta por debajo de la media? El 80%, porque hay más gente, claro. Entonces, eso es un problema y ojo, esa dialéctica de ricos contra pobres que la vemos particularmente a la izquierda, pero no solamente a la izquierda, es un fulminante para una de las emociones humanas más destructivas, que es la envidia. Es la envidia de la que muchos autores liberales han hablado y que literalmente está presente en muchos discursos políticos, mediáticos, de académicos, de expertos, de gente que sale en foros para opinar. Pero luego también conduce a algo muy equivocado. O sea, yo creo que eso ha llevado a que, en el caso de España y en bastantes otros países europeos, a una cosa muy absurda. O sea, una cosa es que existan mecanismos de salud, de educación, de transporte público o de lo que tú quieras, para ayudar a los que necesitan ser ayudados, para ayudar a los que de otro modo no podrían, y otra cosa es llenarlo todo de riegos por aspersión y una cosa que le riega a todo el mundo. Entonces que la subvención que tiene en este momento, pues circular por una autopista en España o utilizar cualquier recurso público, le llegue exactamente por igual al que tiene un nivel de renta muy inferior a la media y a quien tiene una renta 5 veces superior a la media. Es una cosa literalmente idiota, que lo que produce normalmente son transferencias de rentas. O sea, al final hay más gente en la zona media y baja que en la zona de arriba, ¿no? Y entonces, oye, si tú te dedicas, es decir, si tú dices a todos seguro que los que estéis aquí, todos lo habéis aprovechado, a todos les voy a pagar los viajes en tren de este verano, ¿no? Pues al final termina resultando que una señora jubilada de la provincia de Valladolid te está pagando a ti, que tienes un nivel de renta, o tus padres tienen un nivel de renta bastante decentito, un viaje en tren. ¿Para qué? O sea, que igual no habrías hecho porque no había necesidad. Que igual no habrías hecho, claro. Y que si lo haces, que te lo pagues tú, coño. Claro, porque le vas a sacar el dinero del bolsillo a la viejita de Valladolid. Coño, ¿con qué derecho? ¿No? Pero es esa historia de... Y este gobierno es particularmente
proclive a eso de voy a regarlo todo de subvención a todo el mundo, la quiera o no la quiera. El bono cultural, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Eso es una cosa disparatada. Por eso parece es una solución de mercado, pero con cierta intervención, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con capitalización para asumir servicios solucionaría esos problemas. O sea, si yo tengo mi cuenta sanitaria de capitalización, pues yo puedo más o menos calcular que va a haber un 10, a lo mejor un 15% de la población que no pueda asumir el gasto sanitario. Pero eso reduciría los costos de gasto sanitario de forma brutal, porque el 85% de la población sí podría hacer frente a sus gastos sanitarios sin costo para el contribuyente, gracias a los ahorros que tendría en su cuenta de capitalización. Entonces, al final, la capitalización como objeto de política pública encaja muy bien en la dinámica liberal, porque te da libertad de elección, va a haber un mercado, y te da información y transparencia. O sea, resuelve problemas que no tienes de la otra manera. Ahora, ¿es subóptimo? Sí. ¿Hay un problema? Sí. ¿Cuál es el problema? Que el Estado lo va a querer controlar. Claro, las cuentas de capitalización, aunque sean de capitalización, las va a querer controlar el Estado y que sea un sujeto contable en el celular y ya está, pero lo controlo yo. Aunque fuese así, sería mejor, porque concienciaría más a la población. Se ve con el sistema de pensiones. El sistema de pensiones a día de hoy, el gran problema que tiene es que una gran parte de la población española va a tener una pensión muy baja, va a tener que jubilarse muy tarde y ya lleva cotizados 20 años o 22 años. O sea, le han robado dinero de las puertas, vaya. Y el punto es que con la capitalización, ese ciudadano o ciudadana tendría en el celular, oye, que yo he aportado todo esto, tío. Y que si hay un interés compuesto en lo privado ganaría esto, y aquí me están dando esto, me estáis chuleando. Pero esa conciencia que surge cuando comparas y tienes acceso a información y tienes educación financiera, y el Estado no quiere que tengamos educación financiera, claro, sin capitalización no la podemos tener. Entonces, es un buen instrumento, no es competencia en un mercado, o sea, pero es un instrumento que mejoraría mucho, ¿no? Y que responda a lo que dice Javier, que yo creo que es verdad. Claro, es que resulta que estamos con la manguera de Asperger, claro, a todo el mundo, claro, entonces, y yo creo que la sociedad española sí está a favor de ayudar al que no puede. Y objetivamente sí hay gente que no puede. Entonces, esa gente que no puede, bueno, pues como país, como nación, puede haber una discusión de carácter ético y decir, oye, pues como en cualquier comunidad, vamos a dedicar unos fondos a eso, pero eso se puede gestionar de manera más eficiente. O sea, no como es ahora, que es tirar el dinero. Y que quede grabado lo del Next Generation. Que lo que ha dicho Javier tiene razón en todo. O sea, eso sí. Eso que ha dicho Eduardo, yo creo que tiene toda la razón y serviría, o sea, yo creo que hay algo que es muy destructivo del debate público y de la percepción de la realidad de la intervención del Estado, que es la apariencia de gratuidad, es decir, y además proclamada, ¿no? Es que la sanidad es gratuita. No es verdad, la sanidad no es gratuita, la sanidad le cuesta como media a cada español 2.000 euros, incluidos los niños que han nacido esta mañana, ¿no? Entonces, con 2.000 euros todos los años, oye, podrías hacerte una cierta cobertura por tu cuenta de sanidad perfectamente, e incluso hacer una cobertura de sanidad y que una parte de tu dinero vaya a cubrir la de quien de otro modo no la tendría. Bien, vale, pero nos deja la gente elegir. Yo, cuando todo este año pasado fue todo el debate de Muface, me alegró que por fin aflorara, porque era una cosa muy interesante. A mí lo de, ¿os acordáis cómo era lo de Muface? O sea, es decir, o sea, tiene gracia de que en España los únicos españoles que pueden elegir a quién le encomiendan su cobertura sanitaria que viene del sistema público, mediante sus aportaciones, pero que viene del sistema público, si a un operador privado o al poder público directamente, sean los funcionarios públicos. Tiene cierta gracia, pero bueno, oye, por lo menos hay 1 millón y pico de españoles que les dejan elegir. Bueno, pues ojalá
ojalá que no terminemos llegando al caso de que no les dejen elegir, ¿no? Porque lo mismo que las cuotas de los autónomos a la seguridad social, ¿no? Tal, es que o sea, este gobierno le ha impuesto, solamente había un grupo de españoles que podíamos elegir qué grado de aportación queríamos hacer al sistema público y qué grado de aportación, si queríamos, podíamos hacer al sistema privado, que eran los autónomos. Bueno, pues van y se lo crean. Y le obligan a que tiene que ser conforme a tus ingresos, ¿no? Pues le has quitado la capacidad de decisión a la gente sobre su propio dinero. Muy bien, entrando en la siguiente materia, vamos a hablar ya directamente de otro fenómeno político que, aunque pues parezca que se niegue muchas veces cuando se habla de no, que gasten los impuestos mejor, no sé, en realidad está directamente relacionado con el estado del bienestar, el aumento del poder del Estado, el grado de poder económico que tiene el Estado, la cantidad que administra, que es la corrupción, básicamente. ¿Qué relación podemos encontrar, si podemos encontrar una relación directa, si depende mucho más de la cultura, o si realmente hay un fenómeno económico detrás de la corrupción de la administración pública en el estado de bienestar? Vamos a ver, es un tema, el tema de la corrupción es un tema muy escurridizo. ¿Por qué? Porque lo que en un país puede ser considerado corrupción, en otro no. Claro, y eso tiene que ver con qué definimos por corrupción. Ahora, que hay varias definiciones en la literatura, que el tema sobre corrupción se empieza a estudiar. Hay un libro que recomiendo de un consultor británico publicado por el Institute of Economic Affairs que se llama Corruption, de las tres grandes Cs, Big Cs o algo así, Three Big Cs o algo así. Son las tres grandes Cs de la corrupción, ¿no? Porque al final, claro, mucha gente, y en esto yo también soy crítico con alguna literatura liberal dice que la corrupción agiliza, ¿no?, el funcionamiento, ¿no? Y puede ser, ¿no?, en algún estado donde aduanas es obsceno y hay arancel, pues el sobre al vista de aduanas para que entre el producto al mercado. Yo soy muy crítico de la corrupción. La corrupción es una arquitectura institucional paralela. Y es una arquitectura institucional paralela basada en un régimen de privilegio. Eso es un sistema corrupto. Entonces no puede haber cosa más criticable desde el liberalismo, porque se basa en unas asimetrías de información y en unas cuotas de poder obscenas, ¿no?, que implican varias cosas: una posición de autoridad, una persona que obtiene un beneficio privado fruto de la relación de esa persona de autoridad, y ante todo opacidad. Claro, son tres variables, las tres poco liberales, ¿no? Poco tienen que ver con el liberalismo, o sea, posición de autoridad, beneficio privado y opacidad en el proceso, que al final lo que provoca es eso, una arquitectura paralela institucional, entendiendo institución como norma o pauta de conducta que regula la interacción entre personas. Todos los que hemos tenido mucha interacción con el mundo iberoamericano, yo en España tengo que decir que a mí no me ha pasado nunca ni he visto nada raro, ¿no?, pero en el mundo iberoamericano hay mucha gente que te dice: hay el camino A y hay el camino B, y el B y el C y el D, ¿no? Y claro, ¿eso qué es? Eso es que existe una institución. Si hay un camino B, C y D, es que hay una norma. Que la norma no esté escrita no significa que no haya una arquitectura institucional que depreda y que obtiene beneficios fruto de acciones informales al margen del sistema, pero lo que se crea es una arquitectura informal. Y esa arquitectura informal depende de una posición de poder que no solo tiene el político, porque ahí también hay actores privados que se lucran con esto, pero es lo más arbitrario que nos podemos encontrar, ¿no? O sea, claro, o sea, si un actor quiere entrar porque necesita entrar, no puede entrar, por mil razones, desconfianza, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el gran problema de la corrupción para mí? Que construye una arquitectura institucional paralela que altera todo el sistema de información ya deficiente por parte del Estado y que lo único que provoca es un caos arbitrario. ¿Quién sale beneficiado? Los que disfrutan del statu quo de poder en una determinada situación. Entonces, claro,
hay una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Más Estado es más corrupción? La respuesta desde el liberalismo es que sí, pero yo también hay que ser un poco honestos. Suecia, y a mí no me cae especialmente bien Suecia, ¿no? Pero Suecia, si no estoy equivocado, pues gasta el 50% del PIB, ¿no? En gastos públicos. El gasto público es el 50%, aunque es uno de los países que ha protagonizado más recorte de gasto público en la historia de la humanidad, con un amigo de Javier, y afortunadamente mío también, que es Niels Carlson, que lo explica en un libro muy bueno, que se llama Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies. Pero al final, Suecia, pues no parece que exploten los casos de corrupción. Hay corrupción seguro, pero es que todos los especialistas en corrupción señalan que la corrupción no es una cuestión de absolutos, siempre va a haber corrupción, es una cuestión de intensidades. Hay entornos donde la intensidad de la corrupción es obscena y entornos donde la intensidad no es tan obscena. Hay, bueno, aquí, si no estoy equivocado en sede judicial, ¿no? Se habló ya del famoso 3%, ¿no? De Pujol, ¿no? El 3% es un 3%. En parte, en México es el 17%. Es una cuestión de identidades, claro, o sea, de intensidades. O sea, el acto corrupto existe, pero la intensidad y el efecto que provoca es completamente distinto. Habría que ser frontal contra la corrupción. Y para ser frontal contra la corrupción, la primera medida, creo yo, es legalizar de facto el lobby, que es un tema de public choice tradicional. Todos sabemos que no puede haber política sin grupos de presión, que esa es otra cosa. La gente piensa, no, es que los grupos de presión no deberían de estar en política. No, es que no hay política sin grupos de presión. Es que los grupos de presión son esenciales para el buen funcionamiento incluso de un sistema, porque es un régimen competitivo. Otra cosa es que decidan competir por vías no lícitas, pero al final, ¿cómo es posible que una minoría organizada no tenga derecho a decir lo que piensa? ¿Cómo es posible que una minoría organizada que tiene preferencias no pueda decirlo? Otra cosa es que el resto le digamos, ya, pero eso no, porque eso implica un privilegio para ti, que afecta a este señor, y la ley tiene que ser universal, abstracta, y hay un régimen de competencia. Pero bueno, va a suceder que una minoría organizada tenga... De hecho, la escuela austríaca, que a mí es un tema que a Bastos siempre le interesó mucho, y nunca yo le metí cabeza, no sé si el profesor escribió algo en su momento, tal. Claro, ¿qué es la empresa privada que crece, ¿no? Lo toca Coase también en la naturaleza de la empresa, ¿no? Una empresa privada empieza a crecer inevitablemente y el resultado del crecimiento se va burocratizando, se va paraestatalizando y como en un mercado libre y abierto el pez pequeño se come al grande, ¿qué hace el grande? Empieza a hacer política. Claro, es casi una evolución natural, ¿no? Si pierdes flexibilidad compitiendo, entonces tenemos que, ya que sabemos que eso sucede y ya que sabemos que si sucede eso, nuestra estructura de derechos y libertades se puede ver amenazada y el régimen de mercado también, pues iremos a arreglos institucionales para prevenirnos de eso, como se han generado otros arreglos institucionales. Yo, que Javier también es consciente de esto, yo recuerdo que un arreglo institucional que critica el anarcocapitalismo y que yo estoy a favor total, son los candados constitucionales para gasto de Banco Central. Porque Guatemala, que Javier y yo vivimos allí, es el ejemplo vivo de que ese tipo de candados, de límite de relación, limitar, cortar la relación entre Ejecutivo y Banco Central, pues en Guatemala ha funcionado 40 años, 30 años. Y se ha saltado una vez, independientemente de si el gobierno es de izquierda o de derecha. Hombre, pues no es eterna la medida, pero ha funcionado 30 años, ¿no? No está mal. O sea, quiero decir, ha contribuido a que de una forma evidente el guatemalteco no haya perdido poder adquisitivo, mucho menos que en otros países de América Latina, porque es la moneda más estable de América Latina si no estás dolarizado. Pues algo tiene que ver ese arreglo institucional, pues para gestionar las cuestiones de la corrupción también. Y yo creo que hay que primero legalizar el lobby, porque siempre va a haber lobby. Es como mirar y en algunos países lo que es tráfico de influencias y por tanto un delito, en otros países no lo es. O sea, entonces eso
claro, requiere de un análisis sobre legislación. Que yo sepa, a día de hoy, el lobby está legalizado en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y el resto de sistemas democráticos sabemos que funciona cotidianamente gracias al lobby, porque no puede funcionar de otra manera, pero miramos para otro lado y es un tema que tampoco se habla a nivel de calle, ni que tampoco se va a hablar, y que yo estoy convencido que muchos grupos de presión estarían encantados, porque no toda acción de presión es extractiva. La gente piensa, no, es que el lobby es pura búsqueda de rentas, o no, puede ser defensa también. O sea, al final yo tengo que defenderme como minoría organizada y tengo que presionar al tomador de decisión para defenderme. Y defenderme es una utilidad para mí, es un beneficio. Entonces, al final, eso también, y eso es legítimo, ¿no? No creo que haya discusión sobre ese tema. Entonces, ¿cómo luchar contra esa arquitectura paralela? Pues lo primero es transparentándolo y reflexionando sobre un arreglo institucional para gestionar eso que siempre va a ser, creo yo, imperfecto, porque hay muchas asimetrías de información. En España lo han llamado agentes sociales. Sindicato único y compañía. Claro. Bueno, yo coincido con prácticamente todo lo que ha dicho Eduardo y por lo tanto lo doy por ya dicho y no insisto en eso, sino voy a fijarme más bien en otras cosas. A mí me parece que es evidente que la corrupción, en la medida en que es el aprovechamiento privilegiado de recursos y de poder en manos del Estado, depende del tamaño del poder que tenga el Estado. Con lo cual, todo aquello que reduzca el poder del Estado también va a eliminar terrenos, oportunidades y posibilidades de corrupción. No sé si sabéis, pero aquí en España, en época de Franco, hasta finales de los 50, el que quería comprarse un coche necesitaba que se lo firmara el ministro de Industria. Entonces el ministro de Industria tenía que firmar cada autorización de importación de un Fiat 580, no, de un Fiat, del equivalente al 600, Fiat o de un coche que, bueno, por tanto, no sé si lo hacía o no, pero las oportunidades de que el ministro de Industria de aquel momento y la gente que trabajaba con él dijera, oye, a ti Pablo, te vamos a pasar un poquito, oye, esa cacería a la que me vas a invitar y tal. Bueno, claro, pues ahora, oye, empieza la liberalización muy cortita y muy parcial, pero en fin, muy efectiva, de la economía española del 59, del plan de estabilización del 59 en adelante, se suprime eso, oye, ya está, y desaparece el asunto, es que desaparece literalmente el asunto. Pero, o sea, cuando en España hasta existía un Instituto Nacional de Industria que tenía un montón de empresas, pues ese montón de empresas eran fuente de corrupción de la que se suele ver más, o sea, perdón, de la que suele llamar más la atención y que le dan un contrato al primo, que no sé cuánto, las cosas que estamos viendo en estos horrores de esto. Y luego mucha de esa corrupción que parece como si no existiera, pero existe, joder, que sí existe, que es gente colocada, ¿no? Gente a la que le han dado un puesto de trabajo que le da rentas públicas presentes y futuras, ¿no? Yo en eso, y este punto, que es una visión de la corrupción que no es tan popular como la otra, llamo mucho la atención y sigo ahí de nuevo al maestro Benito Argoñaga, que está en el libro que os he recomendado, que acaba de publicar, que dice, mira, aquí en España, lo mismo en otros países, pero ¿cuántos miles de personas no han perseguido al alcalde de su pueblo durante meses y meses y meses? Oye, fulanito, colócame a mi chica, que es que mi hija tal, estás abriendo un centro cultural nuevo, estás abriendo un centro de servicios sociales nuevo, hombre, mi hija podría ir allí a echar unas horas y trabajar. Y al final el alcalde, que sabe que se tiene familia, la familia votan 20 en las elecciones, venga, que la chica trabaje en el centro cultural. Si no hubiera centro cultural,
o el centro cultural lo hiciera, o la actividad cultural la hiciera de otra manera que no fuera mediante el ejercicio de poder público con recursos públicos, pues desaparecería el asunto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Por eso, no somos conscientes, como en España ha dejado de hablarse de privatizaciones, porque se hicieron fundamentalmente eso, en el primer gobierno de Aznar, en finales de los 90, no somos conscientes de lo importante que son las privatizaciones para reducir el tamaño de la corrupción. Y privatizaciones pueden ser de empresas públicas o de espacios, ámbitos en los cuales ahora mismo quien opera es el Estado, ¿no? Que puede ser desde las universidades públicas hasta tal o cual servicio, da igual, ¿no? Por eso, ver cómo de nuevo el Estado vuelve a controlar grandes empresas, pues es una cosa preocupante también desde este punto de vista, y eso está pasando literalmente en este momento. Luego, por tanto, el liberalismo, en la medida en la que es una doctrina que propugna la reducción del poder del Estado, del poder público, el liberalismo es el mejor preventivo contra la corrupción, sin ninguna duda. Porque si desaparece la posibilidad de intervenir en tal o cual aspecto, no va a haber corrupción, habrá relaciones privadas. Y eso me parece que es algo que deberíamos hacer valer más, y en este momento creo que debería ser un vector de incidir en la opinión pública y de hablar a la opinión pública, porque desgraciadamente lo que estamos viendo en términos de corrupción en este momento es una cosa abominable. Muy bien. Abominable. Vamos a avanzar un poco más para que no se nos coma el tiempo, porque luego la universidad de repente empieza aquí a mirarnos, ¿no? Para expulsarnos. Sí queríamos tratar aquí un tema muy de actualidad, que yo entiendo que habrá llegado a oídos de todos, por ejemplo, la situación dramática que vive ahora mismo Francia por la crisis que tiene política, consecuencia de la crisis económica, de la insostenibilidad de su estado de bienestar. Parece que Macron ha puesto pie en pared, sorprendentemente, y se ha empeñado en esta cosa tan neoliberal de que de donde no hay no se puede sacar, y que cuando no hay dinero, y a veces pues los recortes hay que hacerlos, sea del partido que sea. Pero claro, vemos la oposición de la sociedad, que parece que sí que es la sociedad francesa, que democráticamente se opone radicalmente a todas estas reformas y se empeña en seguir un camino que es matemáticamente insostenible. Entonces, introduciendo esta idea, ¿cuál es el problema que tiene la intervención estatal de sostenibilidad, los incentivos para que sea sostenible, para que no lo sea? Y también a este respecto, el siguiente tema que vamos a tratar, que era sobre la dependencia que tiene la gente de las redes clientelares, de las políticas públicas, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, sociológicas, los incentivos económicos de esta idea de, bueno, gastar como si no hubiera un mañana? ¿Por qué los estados gastan como si no hubiera un mañana? ¿Por qué no tienen incentivos a ahorrar? ¿Y por qué la propia sociedad, que es la afectada de eso, muchas veces es la que lo impulsa, ¿no? Y es la que obliga al político a seguir adelante y a darnos a todos pan para hoy, aunque nos matemos de hambre mañana? Bueno, la verdad es que, claro, es una reflexión muy compleja, ¿no? Pero yo diría que en política, claro, ¿qué dice el public choice? El public choice básicamente dice, el político piensa a corto plazo, es miope. ¿Y por qué es miope? Porque está obligado a ganar elecciones. ¿Por qué está obligado a ganar elecciones? Porque la democracia liberal funciona así, y lo que quieres es el poder. Y la realidad es que si no está equilibrado por otros actores, pues el cortoplacismo impera, porque al final yo capitalizo beneficio a corto plazo y luego la factura la pagará otro. Entonces, que un político se endeude es natural. Lo contranatural es los que controlan el gasto, incluso los que funcionan con superávit. Eso lo denunciaba la ministra. Bueno, y aquí tenemos a alguien que se preocupó del superávit, que fue Javier. O sea, pero eso es lo contraintuitivo. O sea, eso es gente que tiene principios, que tiene ética, que tiene... Porque en realidad el político, en términos generales, es cortoplacista. Ahora, que nos parezca mal no significa que no sea racional. Claro, es un actor racional. Yo estoy maximizando votos, y maximizar votos es a corto. Y a largo no me da el tiempo para verlo, entonces incurro en lo que sea para maximizar votos. ¿Cuál debería de ser la contraparte?
pues se supone que la administración pública maximiza presupuestos y maximiza permanencia. Pero es que eso tampoco ayuda para controlar el gasto. Claro. O sea, resulta que el que piensa a largo plazo, que es la administración pública, se supone, porque tiene puestos vitalicios, pero es que quiero maximizar el presupuesto, tío. Entonces al final, a mí dame cuanto más mejor, la factura ya la pagará otro. Entonces dentro del Estado hay bueno, pues unos incentivos perversos para que ocurra lo que ocurre en Francia, ¿no? Si luego, que también lo señaló Javier al principio, las narrativas públicas van a favor del estado del bienestar, de cuestiones como solidaridad, de redistribución, de, bueno, narrativas que al final lo que hacen es encender más la cuestión, pues estamos en un callejón sin salida. Es que claro, al final Macron pretende corregir ahora lo que se ha gestado durante, ¿cuánto? ¿50 años? Es que esto no es... Ahora, ¿qué es posible? Es posible, pero es posible dando una batalla en medios y tal. Honestamente, Milei ganó diciendo que no hay plata. Pero Milei, ¿cuánto tiempo llevaba en televisión, siendo un rockstar en YouTube? ¿Cuántos años llevaba? Pues por lo menos que yo recuerdo 2013, ¿no? Sí, yo calculo unos 10, 12. Claro, o sea, son 10 años dando caña, siendo tal, y al final mucha suerte también, porque entras sin partido, o sea, muchos aliados que te aparecen durante el camino del PRO y tal, que también hay que decirlo. O sea, quiero decir, es una condición de un montón de factores. Pero ganar en Francia ahora diciendo que es necesario liberalizar, eso es imposible. Desde mi punto de vista políticamente es imposible, creo. Porque son todos socialistas. No, es que en Francia son todos socialistas. Derecha e izquierda son todos socialistas. Claro, es que y que nos pasa, pero nos pasa menos. O sea, aquí hay dependencia del Estado, sí hay una narrativa de dependencia del Estado, de papá Estado, de tal, sí. Pero bueno, es que siempre hemos copiado a Francia, es que nos hemos equivocado de a quién imitar. Pero en realidad yo creo que lo de Francia está peor. Y luego hay otro tema que toca Bryan Caplan, que lo queremos mucho también a Bryan Caplan. Bryan Caplan tiene el concepto en el mito del votante racional de irracionalidad racional. Porque claro, generalmente jugamos con ignorancia racional, pero no con irracionalidad racional. Lo que dice Bryan Caplan es, cuanto más lejos está el tomador de decisión, más estupideces le pedimos. O sea, cuanto más lejos está el tomador de decisión, más imposibles pedimos. Y esos imposibles favorecen círculos de gasto público. Porque al final, esos imposibles son luchar contra el cambio climático. Es una tarea global y es una tarea no sé qué, y vamos a hacerlo entre todos y como comunidad global. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Pues una pasta. ¿Y quién se mete ahí? Grandes empresas, grandes tal. ¿Qué dice Kaplan? A nivel local la gente no pide tantos imposibles. A nivel local la gente pide que el alumbrado funcione bien, que haya cierta seguridad y limpieza en las calles, que el alcantarillado sea eficaz. En algunos países, hablábamos antes de Suecia, claro, ¿quién gestiona los colegios en Suecia? Los ayuntamientos. Claro, ¿quién podría gestionar los hospitales? Pues a lo mejor, o los centros de salud, pues a lo mejor los ayuntamientos, ¿no? Pero ahí implica una redefinición de competencias, y todos sabemos que en España hablar de eso es complicado, porque evidentemente tenemos un problema centro-periferia, tenemos secesionismo, tenemos cuestiones identitarias que no dejan hablar de forma técnica sobre la descentralización, pero habría que a lo mejor reflexionar sobre qué centralizar y qué no centralizar. La justicia a lo mejor sería un contrapeso muy potente estando centralizada de gobiernos locales descentralizados, ¿no? Y que el gobierno local viese la amenaza de un organismo judicial independiente y muy alejado, ¿no? Habría que jugar con equilibrios de poder, que es al final lo que obsesiona el liberalismo en cuanto a estructura y organización territorial del Estado se refiere, ¿no? ¿Cómo limitar el poder? Ese es el punto. Me acuerdo, hablando de los imposibles, por poner una anécdota certera de bajar a la tierra, me acuerdo en La Sexta Noche una señora que miraba a Juan Ramón Rayo y le decía, es que es su trabajo como economista
asegurar que haya pensiones para los jóvenes futuros sin retrasar la edad de jubilación, sin bajar las pensiones ahora y sin bajárselas a ellos. O sea, hacer la cuadratura del círculo. Dice, no, eso es trabajo suyo, usted es el que sabe, pues tiene que saber cómo hacerlo, porque yo, si no, me voy a manifestar. No, la gente Eran así tal cual, o sea, se puede buscar en internet, pasa la exactamente gente eso. pide imposibles. La gente pide imposibles. Y cuanto más lejos está el tomador de decisión, más imposibles pide. Y claro, pide imposibles también porque han sido educados en pedir imposibles. O sea, el Estado francés se creía todopoderoso, ¿no? Es quizás un ejemplo de esos también que señalaba Javier, de falta de arrogancia a un nivel brutal. Pues claro, pues entonces, claro, si me llevan educando 30 años diciéndome que el Estado puede, y de repente me llega uno y me dice que no puede, pues a lo mejor no me lo creo. Es que claro, le echamos la culpa a la gente, pero la gente tiene parte de culpa. Porque evidentemente prefiere procrastinar, no ser responsable, no tener educación financiera, pero el punto es que te han educado también así, ¿eh? Porque a mí, yo, y con esto acabo, si uno ve los manuales de economía de la secundaria española, nosotros hemos cotejado 8 aproximadamente, son dramáticos. Figura del emprendedor, negativa. Figura de la propiedad privada, negativa. El Estado, mente, no sé qué les hacen, pero todo lo hacen bien, todo lo hacen por el colectivo, todo lo hacen sin intereses perversos, ni incentivos perversos. Entonces, claro, si tú recibes esa educación, pues es normal que mucha gente... Por eso hay que ganar la batalla narrativa y la batalla de los datos, que yo creo que está ganada, pero hay que digerir los datos, hay que transmitir los datos de forma que todo el mundo los pueda entender, porque muchos datos la gente no los entiende. Y un tema que has dicho tú es uno de los temas, ¿eh? Yo entiendo que haya mucho pensionista pues que se sienta estafado. Claro, es que a mí me han dicho que yo tenía que pagar y que iba a tener una pensión. Y mucho pensionista que no entienda cómo funciona de verdad el sistema de pensiones, ¿no? La cuestión piramidal, porque hay mucha gente que sí está educada y tal, y hay otra gente pues que no entiende esas cuestiones. Yo suelo estar casi siempre de acuerdo con Eduardo, pero hay veces que no. Y en esta mención a Kaplan no lo estoy. O sea, a mí Kaplan es un tipo que me cae muy bien, pero un tipo muy simpático y muy divertido, pero yo creo que se equivoca bastante. Y en esto en particular. Yo creo que se debe fundamentalmente a que él solo concibe que existen los Estados Unidos y entonces no se imagina que haya otro mundo diferente, ¿no? Yo creo que consecuencias terribles se derivan del hecho de tener el poder muy cercano porque se le piden posibles. Se le piden posibles. Es decir, cuando en España había un ministro de Sanidad, el alcalde de tal municipio que quería tener un segundo centro de salud, aunque en realidad no hiciera mucha falta, pero le venía bien para la campaña electoral, porque además lo había prometido en las elecciones, al ministro no llegaba. Le podía mandar una carta, pero cuando yo era consejero de Sanidad, a los alcaldes, si no me los encontraba esta semana, me los encontraba 2 semanas después en tal o cual cosa. Entonces te venía de nuevo el alcalde de no sé dónde, oye, tenemos que hablar del tercer centro de salud de no sé de dónde. Yo ya, pero si es que me estás hablando de un sitio donde no vive nadie. Bueno, pero ahí se van a ir a vivir 20.000 familias. Bueno, pues cuando lleguen los 20.000, entonces empezamos a hablar, ¿no? Es decir, al nivel... No es que yo esté abogando por la centralización de cosas, ¿eh? Yo creo que además no ha habido ninguna mala consecuencia de la descentralización de la sanidad, sí de la educación, pero no de la sanidad. Pero no nos pensemos que small is beautiful. No es verdad. Small suele ser más dirty, ¿no? Mucho más dirty, porque estás muy cerquita, ¿eh? Y le puedes decir, oye, alcalde, que en mi familia somos 30 a votar. Entonces, colócame a mi chica, joder. Que es que la chica vale mucho, ¿eh? Entonces eso pasa, ¿no? Voy a tu pregunta. La cuestión de Francia es muy interesante. O sea, Francia está en una situación dramática, con un volumen de deuda cuyos intereses van a no permitir hacer otras políticas ya, porque la deuda absorbe tal parte, el servicio de la deuda, él pagó los intereses, no el principal,
va a hacer que Francia se vea literalmente imposibilitada de hacer muchas cosas en un tiempo, yo creo que relativamente breve. A mí la política francesa siempre me ha interesado y me ha divertido, a pesar de que es absolutamente monótona. Siempre pasa exactamente lo mismo con todos los presidentes franceses, que es que llegan prometiendo reformas, anuncian una reforma, o de las pensiones, o del sistema educativo, o de EDF, la empresa estatal de electricidad, y a continuación se organizan unas manifestaciones de 1, 2, 7 días de duración que colapsan todo París, lo sacan los periódicos de aquí como si fuera un estallido de luz y de color, y a continuación sale el presidente de la República a decir que ha oído la voz de la calle y que va a abrir un proceso de reflexión con unos grupos, y Macron es exactamente igual. Macron, que a mí no es un tipo que me caiga especialmente mal, pero o sea, yo no creo que Macron ahora, en este año y medio, bueno, por cierto, y mucho menos el que tuvo de primer ministro, que ese sí lo conocí, este tipo que dimitió. No son unos gladiadores de la lucha por la defensa del dinero, no. Como saben que el cataclismo es inminente, su cataclismo político, o sea, su hundimiento político, Macron en este momento es el tipo más impopular de toda Francia, le quiere dar grandeza a su caída. Entonces quiere caer por algo. Quiere que su legado sea cayó porque quiso hacer reformas. No es verdad. Cayó porque no hizo reformas. ¿Por qué? Claro, o sea, aquí todos damos por descontado que hacer reformas te conduce al matadero. Y no es verdad. No es verdad. Y los dos mejores ejemplos de mandato completo son Margaret Thatcher, Ronald Reagan. O de mandato iniciado y esperemos que vaya bien y ojalá vaya muy bien el de Javier Milei. Ojo, llegar a la presidencia de la República Argentina y reducir el gasto público un 15% del PIB en 2 meses, ojo, eso no lo ha hecho nadie y eso sí que es algo, porque el problema de la Argentina es... curva que publicaba la UFM hace poco, es que durante 80 años, solamente en 3 años ha tenido más ingresos que gastos, siempre tenía muchos más gastos que ingresos, por lo tanto, todo eso desbarata la moneda, Entonces, hacer reformas profundas, pero si las defiendes, si las batallas, si das en fin, como hicieron como Thatcher, Reagan, yo creo que también Aznar aquí en España, eso si además resulta que no solamente tiene resultados en términos de crecimiento económico, de mejora social, de florecimiento social, etcétera, sino que resulta que las siguientes vienen las ganas, ¿no? Y eso lo estudió muy bien Alesina, un libro que os recomiendo, el de austeridad, cuándo funciona y por qué. Y lo que veía Alesina era que en contra de lo que se dice, aquí ha habido, y tomaba el caso, tú lo has estudiado mucho, ese libro, el caso de muchos países. Se veía que después de políticas de reformas de las que la gente dice que no quiere, resulta que los resultados son buenos. Y ahora mismo lo estamos viendo en Grecia, o sea, acordaros lo que era Grecia hace 8 años, y ahora mismo Grecia está, en fin, tirando mucho más fuerte que España. ¿Por qué? Pues que digo que hicieran las grandes reformas, pero un poquito de reformas hicieron, ¿no? Y aquí en cambio, pues no sé. Hay un artículo que yo llegué por ti, Javier, me lo recomendaste tú, que se llamaba Do Voters Like Liberal Reform? De Beglen o algo así, y demostraba eso que has señalado, cómo la reforma en clave liberal beneficiaba la satisfacción con la democracia. Curiosamente. La satisfacción con la democracia. Con la democracia. O sea, la reforma en clave liberal dura contribuía a mejorar la satisfacción con la democracia en vez de erosionar la legitimidad de la democracia. Y en parte eso
pues se vio en los ejemplos que cita Javier y no se vio en los ejemplos que pues no tuvieron el valor de enfrentar reformas de verdad, aunque tuvieron la seguridad electoral para hacerla. Porque hay ejemplos también en perspectiva comparada. Al final la reforma, que esto también lo dice Niels Carlson, que es muy interesante, necesita de seguridad electoral, necesita seguridad electoral. El problema de Milei es que no tenía seguridad electoral, ahora ya la tiene y ahora sí va a ir con todo. Si sin seguridad electoral consiguió lo que consiguió, pues con seguridad electoral se supone que va a ir. Perdona que sigamos desbaratando Sí. planificación centralizada. O sea, esto lo hilo con una cosa que me parece importantísima y que algunos me lo habréis oído alguna vez, pues la repito siempre. O sea, hay muchas veces que los liberales piensan, pues entonces no se puede hacer nada, ¿no? Y todo es un desastre y ya está, debería desaparecer todo, ¿no? Como Jesús Huerta, ¿no? Bueno, oye, que yo lo quiero muchísimo y lo respeto más, pero no. O sea, lo importante es dar pasos en la dirección correcta, ¿no? Y todos los pasos que puedas dar. Si puedes dar 5 pasos, das 5 pasos. Thatcher, en sus memorias, que por cierto, si no las habéis leído, son maravillosas y es muy recomendable que las leáis, Los años de Downing Street, por ejemplo, cuenta incidentalmente que en la política de investigación y en la política sanitaria no pudo dar los pasos que ella hubiera querido dar. Bueno, pues si tú no puedes dar porque la situación no te lo permite, porque no va a ser un cataclismo que se te va a llevar por delante, oye, no tiene ningún sentido. Desde luego no des ningún paso en la dirección equivocada y da todos los que puedas en otros temas o en ese mismo tema, aunque sean pequeños pasos, ¿no? Yo siempre cito una frase de Cánovas del Castillo que decía que la política es el arte de hacer en cada momento aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Y eso, si lo miras o lo escuchas, te suena a posibilismo y a, bueno, pues una cosa. No, o sea, de esa frase de Cánovas, la palabra clave es ideal. Tener un ideal. Nosotros tenemos un ideal que es devolverle, que tenga el mayor grado posible de libertad y propiedad cada una de las personas. Oye, pues da en cada momento aquellos pasos que las circunstancias hagan posible y no vayas a dar el paso que no sea posible, ¿no? O puedes ir dando, oye, aquí en Madrid, reducción de impuestos. Lleva la Comunidad de Madrid bajando impuestos desde que empezó Esperanza en el año 2004. Por tanto, 21 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. A nadie se le ocurrió acumular todo lo que llevamos de bajadas de impuestos sobre la renta en el primer año. Aunque me hubiera gustado, aunque le hubiera gustado a ella, oye, bajas primero medio punto y 2 años después otro medio punto y luego tal. Y luego acumuladamente dices, joder, ya han pasado 21 años y cerca de 80.000 millones de euros han quedado en manos de sus propietarios. Luego sí ha servido para algo y que no decaiga, ¿no? Y yo creo que no decaiga. Muy bien. Ya para ir terminando, vamos a ir por los últimos temas. Queremos ver un poco, porque hemos tocado aquí pues cuestiones económicas, cuestiones de corrupción, cuestiones sociales, y ahora nos gustaría adentrarnos en un asunto referido a uno de los grandes resortes de la civilización, que es la propiedad, desde luego. Queríamos ver, sabiendo que la intervención pública, a pesar de que la restringamos a una cuestión económica, que no está restringida a eso, pero aunque la restringamos ahí, no tiene consecuencias únicamente económicas, me gustaría preguntaros cómo afecta la intervención estatal a la idea, al concepto, al respeto, a la veneración o al valor que tiene la propiedad privada para la propia sociedad. Bueno, yo creo que ahí hay diferencias entre países y que no hay una sola cuestión del Estado, ¿no? O sea, al final, si uno lee a John Locke, el Estado liberal está diseñado para proteger la propiedad privada y para hacer culto y sacralizar la propiedad privada. Pero sí es cierto que en nuestro mundo, yo creo que España concretamente, pues
la ciudadanía es muy defensora de la propiedad privada, pero el Estado no tanto, ¿no? Y eso me preocupa mucho porque no hay conciencia real sobre el valor de la propiedad privada. Ni sobre el origen de la propiedad privada, ni sobre dónde empieza la propiedad privada. Entonces, bueno, es una asignatura pendiente y me duele porque además es en un país de propietarios. España es un país de propietarios en el cual el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por erosionar la propiedad. Y bueno, yo creo que se ven muchas cuestiones que no tienen que ver con la economía, ¿no? O sea, por ejemplo, la invasión de la propiedad de una persona, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante la invasión de tu propiedad? Pues ahí ya se ve lo que para, digamos, la legislación española le importa a la propiedad, ¿no? Hasta dónde llega la propiedad, ¿no? Cuestiones de subsuelo, por ejemplo, o de hacia arriba, ¿no? Del cielo, ¿no? Por ejemplo, pues veamos la legislación sobre eso en nuestro país, pues ahí vemos los límites de la propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, son asignaturas pendientes que creo que son fáciles de recuperar, ¿eh? Porque en esencia el ciudadano español ama la propiedad privada. ¿Qué pasa? Que vivimos en un entorno hostil a la propiedad privada, en un entorno nacional y en un entorno global, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre he discutido con Bastos de estas agendas 2030 y de cosas así, que bueno, que también hay mucha conspiranoia, o puede haber mucha conspiranoia en eso, pero eso de no tendrás nada y seres feliz me parece una estupidez absoluta, ¿no? O sea, ese tipo de frases lo que pretenden es desarraigarte y lo que pretenden es, en cierto sentido, desubicarte, porque la propiedad privada construye virtud individual y cívica. Y esto se sabe desde Aristóteles, ¿no? Es Aristóteles en política que dedica unos pasajes a la propiedad privada y a la defensa de la propiedad privada. Ya estamos acabando, Sí. perdona. Sí, acabamos ya de salida. Yo ya acabé. Bueno, pues yo me he rápido en vista de que... Tengo una función de enfado. Claro, utilizar bienes públicos tiene estas consecuencias. Hay demasiado alargado, porque es demasiado negro. Pero muy buena, pero bueno, estaba muy bien esto que está diciendo Eduardo ahora y que es muy de Bastos del carácter civilizatorio y moral de la propiedad, ¿no? Pero no lo desarrollo. Me voy a otros aspectos de lo mismo. O sea, de las cosas más graves que pasan en la civilización contemporánea occidental, en España y en todos los países occidentales, es cómo se ha admitido, hasta qué punto se ha admitido que es moralmente admisible la falta de respeto a la propiedad, ¿no? De hecho, en el discurso público, salir a defender la propiedad suena muy raro, o sea, suena como lo que dice este, ¿no? Y es al revés, ¿no? Es decir, por la propiedad hay que tener la palabra que tú has dicho, veneración, ¿no? Veneración, porque es el fruto del trabajo o del talento de cada una de las personas, y con qué derecho vas tú a invadirle, a quitarle una parte o a decirle cómo lo tiene que utilizar. Es intolerable. Pero es que además la invasión de la propiedad ajena o la limitación de la propiedad ajena conduce a que la asignación de los recursos sea muchísimo peor y por tanto los resultados sean muchísimo peores para todo el mundo, incluso para los que creen que es bueno disponer de la propiedad ajena para determinados fines que ellos consideran estupendos. Entonces, voy a poner un ejemplo que es realidad palpitante en este momento. En España, ojo, no solo en España, no somos conscientes de que el asunto de vivienda está siendo el gran centro de debate en este momento en España, pero también en Estados Unidos, también en Reino Unido, pero mucho más claramente en España, porque también la fantasía intervencionista de todo lo que tiene que ver con suelo, vivienda, construcción en España es de locos. Pero como en España todo lo que tenga que ver con la construcción y la vivienda parte de la premisa de que el propietario no debe poder hacer lo que crea que deba hacer o que quiera hacer, todas las consecuencias son malas. Lo miro por el lado de la construcción. O sea, a mí lo que me
sorprende de este momento, lo que me encantaría que pasara en este momento es que hubiera manifestaciones de gente de vuestra edad que fueran delante de todas las instituciones públicas a gritar que dejen de prohibir construir. Porque es que en España está prohibido construir. Es decir, hay campos, terrenos, barrios de todas las ciudades de España y de todos los pueblos de España, barrios que no vale nada, no tienen ningún valor medioambiental, ni paisajístico, ni histórico-artístico, que tienen casas de 2 plantas. Permite al propietario que si quiere, en vez de 2 plantas, construya 10, o 12, o 40. Porque luego todos vamos a Nueva York y nos encantan edificios de 200 pisos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que eso es una cosa que solamente vale para la isla de Manhattan? No, joder, pues vale para cualquier sitio, ¿no? Eso Esperanza Aguirre no me gustó lo de las muchas plantas. No, pues eso yo lo discuto con ella. Pero eso Esperanza era por otra cosa, era porque, bueno, es demasiado complicado explicar. Como creía que lo que había que tener que hacer era la base. O sea, ella creía que en España se construye en altura porque no se deja utilizar el suelo. Y es verdad. Es Madrid rodeado de suelos, de suelos yermos, baldíos, que no valen nada, ¿no? Pero que está prohibido. O sea, la legislación de suelo y urbanismo española, que empieza en el año 54 con Franco, con la ley del suelo, y que después de eso no ha hecho más que empeorar, y cuando se transfiere a las comunidades autónomas sigue empeorando. Eso ha convertido en extremadamente escaso un bien que no es escaso, que es el suelo y el vuelo. Y el vuelo. Dime tú qué problema habría en que, sí, no voy a decir nombres de barrios, que luego otras cosas, pero en barrios de Madrid o de Barcelona o de Zaragoza, en vez de casas de 3 pisos construidas en el año 60 y tantos a toda velocidad, no vale nada y que están bastante mal las casas, hubiera, oye, una casa de 40 pisos cuando a los que viven ahí dentro se les haya dado una fórmula alternativa de vivir o que no vayan a ver. O sea, por lo tanto, el primer problema es las limitaciones a la construcción y el segundo problema es ahora, añadido, mejor dicho, ya venía en alguna medida de antes, las limitaciones a la disposición, es decir, lo que no me dejan hacer con una vivienda que yo tengo. Fundamentalmente ahora todo lo que es la intervención del mercado del alquiler. O sea, la intervención del mercado del alquiler que se está produciendo en este momento en España ha tenido como consecuencia la reducción brutal del número de casas en oferta de alquiler. Nadie quiere alquilar. Según dicen los que ven la realidad del mercado inmobiliario todos los días, por ejemplo, Idealista, si tienes hijos menores de edad es bastante complicado que te alquilen una casa. ¿Por qué? Porque ha habido una cosa que dice que si hay un hijo en una casa, de ahí no se puede producir un desahucio. Entonces el riesgo de impago es muchísimo mayor. Como consecuencia, como es natural, la gente dice, yo no la voy a alquilar, ¿no? Prefiero tenerla vacía o si puedo la vendo, ¿no? Entonces, ¿cómo está destruyendo la capacidad de vuestra generación y de las siguientes y de las anteriores de acceder a mejores viviendas como consecuencia de las normas de intervencionistas? Es una cosa brutal. O sea, aquí en España hubo un momento en el que se decidió que no se podía subir el alquiler a la gente. Y eso fue la ley de alquileres del año, creo que fue 61 o 62, ¿no? de Franco. Bueno, desde ahí hasta el año 84, o sea, fue de las pocas cosas, por no decir casi la única, que en realidad hizo bien Felipe González. Hasta el año 84 los alquileres estaban congelados en España. ¿Cuál fue el resultado? O sea, la Gran Vía era un sitio bastante siniestro. Ni os cuento Chueca. Y el barrio de las Letras era un sitio en el que era complicadito entrar. ¿Por qué? Porque las casas se caían de viejas, porque sus dueños no querían poner dinero en ellas, porque esos inquilinos pagaban 45 pesetas al mes de renta. Oye, lo liberaliza Miguel Boyer en el año 84 y de repente, ups, empieza la cosa a mejorar, hasta que llega Pujol en el año 94 y vuelve a imponer un control relativo de alquileres que es el que obliga a un mínimo de 5 años de contrato de alquiler, que ya es un problema, ¿eh?
cuando ha funcionado bien, de verdad, el acceso de la gente además de generaciones muy abultadas, de generaciones de gente muy numerosa. O sea, yo cuando alquilé mi primera casa, en el año 94, fue al amparo de una ley en la que había libertad total de arrendamientos. Joder, pues encontré una casa en un sitio que me gustaba, de un tamaño que me gustaba, a un precio que podía pagar. Claro, si todas las restricciones conducen a que haya muchísimo menos, porque hay una limitación del derecho de propiedad, pues cuando haces la búsqueda en Idealista te salen 5. Entonces, pues te tienes que aguantar. Y eso es un drama. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos ponentes y a los espectadores que tenemos hoy y a los telespectadores del futuro. Ha sido un honor para nosotros tenerles aquí con esta cuestión. Y pues nada, ya nos despedimos y nos veremos en la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias.